Hola, desde el taller de física les queremos contar una experiencia para analizar el movimiento vertical de una esfera de masa m y de radio r en el seno de un fluido viscoso en régimen laminar. Vamos a considerar un recipiente que es el rectángulo azul que yo coloqué acá, el cual tiene dentro un fluido que es viscoso, como puede ser miel, puede ser glicerina o puede ser detergente. Dentro de ese fluido vamos a dejar caer una esfera de masa m y radio r. Si uno analiza, las interacciones a las cuales va a estar sometida esta partícula son la interacción con la Tierra, o sea, el peso de la esfera, su reacción en la Tierra, P', la interacción con el fluido por estar sumergida totalmente en el fluido, va a recibir de este un empuje vertical hacia arriba y su reacción va a estar, o su par de interacción, mejor dicho, va a estar en el fluido. Por otro lado, como el fluido es un fluido viscoso, cuando esta esfera tiende a moverse, va a aparecer una fuerza viscosa que se opone al movimiento de esta esfera en el fluido. La interacción de esta fuerza viscosa que hace el fluido sobre la esfera está en el fluido, que es la fuerza que hace la esfera sobre el fluido, y es la F' viscosa, o el par de interacción. Inicialmente, entonces, vemos que la esfera, de acuerdo a las leyes de Newton, se va a mover de acuerdo a la acción de las siguientes fuerzas. El peso, que es en el sentido negativo del eje de la así que yo utilizo en el sistema de referencia, y es igual a la masa de la esfera por la gravedad en la dirección J y sentido negativo. La otra fuerza es la fuerza empuje. Se supone que el cuerpo está totalmente sumergido. Cuando ya se sumergió, empezamos a considerar el movimiento en el seno del fluido. Y entonces el empuje será la densidad del fluido, en este caso puede ser detergente, por el volumen de la esfera sumergido, por la gravedad, obviamente en la dirección del eje Y que yo elegí del sistema de referencia, y positivo. Y la fuerza de rozamiento, fuerza viscosa, que es proporcional a la esfera. Suponemos que el flujo se mantiene en régimen laminar, y la fuerza viscosa, en este caso, por ser una esfera, es 6 pi eta, radio de la esfera por la velocidad, donde eta es el coeficiente de viscosidad del fluido en el cual se mueve la esfera. La fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, y su expresión se denomina ley de Stokes, donde eta entonces es la viscosidad del fluido. La fuerza viscosa, veamos, de un cuerpo esférico que se mueve en un fluido viscoso es proporcional a la velocidad. O sea, si aumenta la velocidad, aumenta la fuerza viscosa. Si disminuye la velocidad, disminuye la fuerza viscosa. Ahora, la ecuación del movimiento de la esfera que estamos considerando va a ser igual, según la ley de Newton, a la sumatoria de las interacciones, que es igual a la masa de la esfera por el vector aceleración al cual va a estar sometido esa esfera. Ahora, la esfera se mueve aceleradamente, en todo caso, en el sentido negativo del eje de la así. Por lo tanto, la sumatoria de las interacciones es igual a menos la masa por la aceleración en la dirección J. Inicialmente, si dejo caer la esfera, la velocidad es nula. Por lo tanto, la fuerza viscosa inicial es 0. Sin embargo, cuando dejo caer el empuje, la esfera, el empuje no alcanza a equilibrar al peso, y entonces el movimiento va a ser un movimiento acelerado. Pero cuando la esfera se acelere, su velocidad va a aumentar en el sentido negativo del eje de la así. Entonces, como la fuerza de rozamiento o viscosa es proporcional a la velocidad, si el movimiento es acelerado, la velocidad aumenta y la fuerza viscosa va a ir aumentando. Pero ¿hasta cuándo va a aumentar la fuerza viscosa?
Bueno, va a llegar un tiempo límite al cual la fuerza viscosa, como el movimiento es acelerado, se hace cada vez más grande y llega a un valor de fuerza viscosa que junto con el empuje va a equilibrar a la fuerza-peso y entonces nos vamos a encontrar en el equilibrio de traslación, o sea, la sumatoria de todos los vectores, de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera va a ser igual al vector nulo. Entonces, según la ley de Newton, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. El momento lineal se va a mantener constante en módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, la velocidad va a ser una constante. La velocidad en ese instante o a partir de ese instante se denomina velocidad límite. Entonces, si la sumatoria de las interacciones me da 0, quiere decir que en este caso, como todos los vectores son colineales, si yo sumo estos vectores, me va a dar la suma igual a la suma algebraica de todos los módulos de los vectores en la dirección del eje J. Ahora, esta suma algebraica me va a tener que dar 0. Entonces, si yo reemplazo la fuerza viscosa por el valor 6π rb para una esfera, puedo despejar de esta ecuación el coeficiente de viscosidad eta como menos el empuje más el peso sobre 6π el radio de la esfera por la velocidad. Ahora bien, yo para calcular el empuje necesito saber cuánto vale el volumen de la esfera y la densidad del fluido. Y para conocer el peso de la esfera necesito conocer la masa de la esfera y la gravedad. Y además, para conocer la velocidad tengo que hacer la experiencia y determinarla. Entonces, en el laboratorio, si yo determino el empuje, la fuerza-peso, la velocidad y el radio, podría determinar el coeficiente de viscosidad de la sustancia que está en el recipiente. Bien, para conocer el empuje necesito conocer el volumen de la esfera porque está totalmente sumergida en el fluido. El volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. Entonces necesito conocer el radio de la esfera. ¿Lo puedo medir directamente? No. Lo que sí puedo medir es el diámetro de la esfera. Como es pequeña, voy a utilizar, y es un diámetro, voy a utilizar, para tener mayor precisión, un calibre. Coloco la esfera entre las mandíbulas del calibre y me fijo, el 0 de la regla móvil del calibre coincide en mi caso con la tercera división, o sea, con 3 milímetros. Entonces me fijo la otra división que coincide con una división de arriba es la de el 10. Por lo tanto, esto mide directamente 3 milímetros. 3 milímetros son 0,3 centímetros. Bien, ahora yo tengo que encontrar cuál es la incerteza de esta medida. Como yo estoy midiendo el diámetro de la esfera de manera directa con un calibre, la incerteza de la medida directa coincide con la apreciación del instrumento. Bien, entonces analicemos. Este calibre divide 1 milímetro en 20 partes iguales. Por lo tanto, la apreciación de este calibre es 1 milímetro dividido en 20 partes. O sea que es 0,05 milímetros. O sea, 0,005 centímetros. Por lo tanto, la medida que yo tengo es 0,3 centímetros más la apreciación del calibre en centímetros, que es 0,005 centímetros. El error relativo que estoy teniendo en esta medida directa es el delta de D sobre D', o sea 0,017, con un relativo porcentual de 1,7%. Ahora bien,
Perdón, yo acá me equivoqué. El error relativo es del diámetro, ¿no es cierto? Es sub r, faltaría una d ahí. Del diámetro es 0,017. Ahora bien, yo no necesitaba el diámetro, yo necesito medir el radio. Como no lo puedo medir directamente, medí primero el diámetro. ¿Por qué? Porque el radio es el diámetro dividido 2. O sea que teniendo el diámetro, que son 0,3 centímetros dividido 2, tengo 0,15 centímetros como valor del radio de la esfera. Ahora, el radio de la esfera lo terminé midiendo indirectamente a través de la medida directa del diámetro dividido 2. Por lo tanto, yo tengo que hacer propagación de errores para determinar cuál es la incerteza que estoy teniendo en el radio. Para eso, como el radio es el diámetro sobre 2, se trata de un cociente. Entonces yo sé que el error relativo de un cociente es igual al error relativo del numerador más el error relativo del denominador. Pero el denominador en este caso es un 2, que es un número, no una constante, no, es un número, no es una medida. Entonces este error relativo lo desprecio. Y me queda que el error relativo del diámetro es igual al error relativo del radio, y es 0,017. Entonces, como el error relativo por definición es delta, o sea la incerteza del radio sobre el radio medido, despejo delta de R como R' por el error relativo y obtengo cuánto vale la incerteza delta de R. Ahora fijémonos, esta incerteza me da por los cálculos como 0,025. Tiene dos cifras significativas distintas de 0, el 2 y el 5. Y yo sé que tengo que expresarla con una sola cifra significativa distinta de 0. Entonces el 5 lo desprecio. Y me queda que el delta de R es 0,002 centímetros. Entonces, de la medición indirecta del radio, yo puedo decir que el radio mide de la esfera 0,150 más menos 0,02 centímetros. ¿Y por qué digo 0,50? Porque a mí la medida me dice que yo puedo asegurar el valor de la milésima de los centímetros. Entonces, si la cuenta me da 0,15, yo tengo que agregarle un 0 porque yo sé que la milésima yo la puedo medir en este caso. Y me queda 0,150 más menos 0,02 centímetros el radio en la medición indirecta a través de la medida directa del diámetro. Una vez que tengo el radio, yo puedo medir el volumen de la esfera como 4/3 pi radio al cubo, o sea, 4/3 pi 0,15 al cubo. Bueno, hago las cuentas y obtengo el valor del volumen de la esfera. Ahora, el volumen de la esfera lo estoy midiendo con una medición indirecta. Tengo que encontrar, mediante la propagación de errores, cuál es la incerteza que estoy cometiendo en el volumen. Para eso, previamente hago la aclaración. Cuando yo digo radio al cubo, es lo mismo que decir radio por radio por radio. Entonces, el error relativo del radio al cubo va a ser igual a la suma de los errores relativos de cada uno de los factores. Pero todos los factores son el mismo, por lo tanto, el error relativo del radio al cubo es 3 veces el error relativo del radio. Por lo tanto, para encontrar el error del volumen de la esfera, como es el producto de una constante por el radio al cubo, yo voy a tener que el error relativo del volumen va a ser igual al error relativo del radio al cubo, que es 3 veces el error relativo del radio, más el error relativo de la constante 4/3 pi, que al ser una constante lo desprecio, no tiene error. Entonces, el error relativo del volumen es 3 por el error relativo del radio. Lo calculo y me da 0,051. Entonces, este error relativo me va a permitir, al multiplicarlo por el valor calculado del volumen, cuánto vale la incerteza que yo estoy cometiendo o que tengo en la medida del volumen de la esfera.
Hago las cuentas y esa incerteza me da cuádruple cero detrás de la coma, 72063. Tiene 4 cifras significativas distintas de 0 detrás de la coma y solo puede tener una sola. Entonces 2063 lo desprecio y me quedo solo con el 7, porque el 2 es menor que 5, entonces directamente lo desprecio. El delta de volumen con una sola cifra significativa es del orden de 10 a la menos 5 centímetros cúbicos. Entonces, lo que voy a expresar es el volumen correctamente como el volumen calculado más menos la incerteza. O sea, 0,1413, que es lo calculado, más la incerteza, que es 7 por 10 a la menos 5 centímetros cúbicos. Entonces, la incerteza me dice que yo solo puedo decir algo hasta la 10 a la menos 5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, yo al expresar el volumen de la esfera tengo que expresar todas las cifras que encontré hasta 10 a la menos 5. O sea, 0,1413 por 7 por 10 a la menos 5 centímetros cúbicos. Una vez que tengo el volumen de la esfera, yo lo que voy a poder determinar es el valor de la fuerza o del módulo de la fuerza empuje. Pero todavía me está faltando medir la densidad del detergente. Ya la densidad del fluido la mido con un densímetro, con una medición directa. El densímetro me da directamente el valor de la densidad. En este caso, el valor de la densidad es 1,024 más 0,001 gramos por centímetros cúbicos del fluido que estoy utilizando. A eso lo multiplico por el volumen sumergido, que es el volumen total de la esfera, por el valor de la gravedad, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de resultas, esto me da que el empuje es 14,179, 73, 76 gramos centímetros cúbicos por centímetros cúbicos por centímetros sobre segundos cuadrados. Los centímetros cúbicos se cancelan y resulta que el valor del empuje es en dinas. Para encontrar la incerteza del empuje necesito hacer propagación de errores. Como se trata del producto de la densidad por el volumen por la gravedad, el error relativo del empuje es la suma de los errores relativos. El error relativo del densímetro de la densidad me da 0,01 sobre 1,24 y una acotación. Bueno, este es el error relativo del volumen calculado. Y en el caso de la gravedad, como yo no la medí, pero sí se mide la gravedad, porque es una magnitud física y 980 es la cantidad de medida de la aceleración de la gravedad, yo tengo que suponer que si a mí me informa el que lo midió que la gravedad es 980 centímetros sobre segundos cuadrados, significa que él ha apreciado hasta la unidad. Por lo tanto, lo que puedo decir o considerar es que la incerteza es 1 dividido 980. También podría haber considerado que la apreciación es hasta en las decenas y tendría que haber puesto 10 sobre 980. Bueno, vamos a considerar que es 1 sobre 980 y que tiene una buena medida, una buena precisión. Hago las cuentas y el error relativo me da 0,07, lo multiplico por valor del empuje obtenido y obtengo la incerteza del empuje como 0,9 y tiene 4 cifras significativas de incerteza distinta de 0. Desprecio las 3 últimas porque me tiene que quedar una sola que es 0,09. Ahora, como la primera que desprecio es mayor que 5, le sumo 1 al 9 y después la desprecio. Entonces me queda que la incerteza es 0,1 dinas. Por lo tanto, el empuje correctamente expresado como E', el valor medido más la incerteza, resulta
179 más menos 0,1. ¿Y acá qué analizo? La medida que yo estoy haciendo me dice que aprecio hasta las décimas de las dinas. Entonces yo no puedo decir nada de las centésimas y las milésimas de las dinas. Entonces este 79 no tiene ningún valor. Aunque para colocarme en el peor de los casos, voy a considerar que este 7 es mayor que 5, lo desprecio, pero le sumo un 1 al 1 que estaba antes. Y entonces el empuje lo puedo expresar correctamente como 14,02 más 0,1 dinas. O sea que la fuerza empuje es positiva en la dirección del eje de la SI y su módulo vale 14,2 medido con una incerteza de 0,1 dinas o décimas de dinas. Me falta determinar el peso de la esfera. Para determinar el peso de la esfera tengo que encontrar la masa de la esfera por la gravedad. Y para encontrar la masa de la esfera voy a tener que utilizar una balanza. Bueno, yo voy a utilizar una balanza que, como vemos acá, tiene como máximo peso accesible 220 gramos y tiene una incerteza de 0,1 gramo. Coloco la esferita sobre el plato de la balanza y mido 0,18 gramos con una incerteza de 0,01 gramos, o sea, aprecia hasta la centésima del gramo. Entonces, la masa de la esfera nosotros obtuvimos como 0,18 más menos 0,1 gramos. Esta es una medida directa, o sea, la apreciación de la balanza es la incerteza de la medida. Acá tenemos una sola cifra significativa distinta de 0 y está afectando a la centésima del gramo, por lo tanto, en la medida yo tengo que informar hasta la centésima del gramo. Una vez que tengo la masa de la esfera, yo podría también, les aclaro, que uno podría, en vez de medir una sola esferita, si no tenemos una balanza que aprecie la centésima del gramo, podría medir 10 o 20 esferitas para que acusen una masa considerable y haciendo el cociente luego obtener la masa de una esfera. Ahí sí tenemos que hacer propagación de error y entonces el error relativo de la masa de una esfera será el relativo de la masa total más el relativo de 10, pero como 10 es un número, se desprecia y me queda que el error relativo de la masa es igual al relativo de la masa total de las 10 esferas. De ahí puedo despejar cuál es la incerteza de la masa medida de la esfera, porque se trata ahora sí de una medida indirecta. En el caso que yo les mostré, no, porque yo estoy utilizando una balanza que tiene una apreciación de 0,1 y entonces puedo medir directamente la masa de la esfera con una precisión relativamente buena. Bien, y entonces una vez que tenemos la masa, lo que vamos a determinar es el peso de la esfera, como el producto de la masa obtenida por la gravedad. El peso de la esfera entonces me da menos 176,4 gramos por centímetros sobre segundos cuadrados, o sea, menos 76,4 dinas en la dirección del eje de la SI en sentido negativo. ¿Qué nos falta determinar? ¿Cuál es la incerteza entonces que tenemos en la medida del peso de la esfera? Para eso, como es el producto de una masa medida por la aceleración de la gravedad, que es otra medida, no por nosotros, pero que fue medida, entonces el error relativo del peso es el error relativo de la masa más el error relativo de la gravedad. De ahí lo que vamos a despejar, o calculando el error relativo del peso, voy a obtener que es 0,055 y con este error relativo encuentro cuál es el delta, o sea, la incerteza del peso haciendo la propagación de errores, que me da 9,8 dinas. Nuevamente, tiene dos cifras significativas distintas de 0. El 8 lo tengo que despreciar, pero antes de despreciarlo me fijo que es mayor que 5, entonces sumo 1 al anterior.
Por lo tanto, el delta de P me está dando 10 dinas. Significa que la incerteza que yo estoy cometiendo está interviniendo sobre las decenas de las dinas. Entonces, cuando yo expreso correctamente el peso como P' más su correspondiente incerteza, el calculado es 176,4. Pero a mí me dice que la incerteza solamente me va a permitir decir algo sobre la decena de las dinas, nada sobre las unidades y mucho menos sobre las décimas de dinas. Por lo tanto, el 6 y el 4 no los puedo poner, no son reales, son del cálculo, no son de la medida. Por lo tanto, el 4 lo desprecio y el 6, como es mayor que 5, podría tener el criterio de ponerme en el peor de los casos y sumárselo un 1 al 7 y luego despreciarlo. Por lo tanto, el valor del módulo del peso resulta ser 180 más menos 10 dinas. O sea que la fuerza peso es 180 más menos 10 dinas, me faltó acá la unidad, en la dirección del eje de las Y elegido en el sistema de referencia en sentido negativo. Bueno, la fuerza viscosa es 6 pi eta r por la velocidad. Ya tengo el radio, me falta, que es la que quiero determinar, el coeficiente de viscosidad del fluido, pero me falta determinar la velocidad. Para determinar la velocidad vamos en el laboratorio a llenar una probeta con el líquido y vamos a dejar caer la esfera en el fluido. Para eso antes hemos puesto una regla para medir la posición y un cronómetro para medir el tiempo. Uno puede filmar esta vez cuando la esferita desciende sobre el fluido y poder medir distintas posiciones y el tiempo correspondiente con ayuda del cronómetro. Fijémonos que el cronómetro nos está marcando la centésima del segundo y la regla que estamos utilizando es una regla que está graduada en milímetros. Bueno, una vez que tenemos los valores de la posición y del tiempo, los colocamos en una tabla, el tiempo en segundos, la posición en centímetros, y si tenemos, por ejemplo, una computadora con un programa que grafique, podemos hacer, o lo podemos hacer a mano, el gráfico de la posición en función del tiempo con los datos que obtuvimos de la experiencia. Evidentemente, estos puntos, los oscuros, tienen un comportamiento lineal, o sea que si la posición en función del tiempo es una función lineal, se trata de un MRU ya en este tramo del movimiento de la esfera. Y si yo saco la pendiente de esta recta, lo que obtengo es la velocidad que lleva la esfera dentro del fluido. Bueno, en nuestro caso nos dio que la posición I de t en función del tiempo me da menos 1,85 por t, lo cual me está queriendo decir que la velocidad es menos 1,85 y es negativa, en este caso será centímetros sobre segundos, y es negativa porque va hacia el sentido negativo del eje de las X que yo había puesto con la regla, ¿no? Bueno, la velocidad entonces es 1,85 más menos 0,03 centímetros sobre segundos. Tenemos una incerteza en las centésimas de los centímetros sobre segundos. Si uno no tiene una computadora o no tiene tiempo de hacer todo el gráfico con varios puntos, puede tomar 2 puntos ya en el extremo ya inferior de la probeta, como por ejemplo a los 3 centímetros de la base de la probeta y a 1 centímetro de la base de la probeta, tomar el tiempo, hacer que la velocidad es delta de I sobre delta de t. ¿Por qué digo casi en el fondo de la probeta? Porque ahí me voy a asegurar que la velocidad ya es la velocidad límite. Calculo esa velocidad, calculo la incerteza utilizando la propagación de errores, sumando los errores relativos. Y bueno, el valor que obtengo en este caso es muy
muy parecido al que yo obtuve, digamos, linealizando los puntos y obteniendo la pendiente de la recta. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Bien, una vez que yo tengo la velocidad, solo me falta de la fuerza viscosa determinar el coeficiente eta de viscosidad. Pero ya tengo el empuje, tengo la fuerza viscosa proporcional al coeficiente de viscosidad, tengo el empuje medido con su incerteza, tengo el peso de la esfera medida con su incerteza, tengo el radio y tengo la velocidad. Por lo tanto, yo lo que puedo tener en cuenta ahora es que la sumatoria de los módulos de las fuerzas que actúan sobre la partícula, dijimos que tenía que ser igual a 0 porque estaba en equilibrio. La suma algebraica, ¿no es cierto?, es 0 porque está en equilibrio. Y entonces, trabajando con los datos obtenidos, yo puedo determinar cuánto vale o despejar cuánto vale el coeficiente de viscosidad de ese fluido, que en este caso es detergente ultraconcentrado, que nos da 31,71 con 32 dinas segundos son centímetros cuadrados, o sea, cuas. Lo que tenemos que determinar, como hacemos siempre en cualquier medida, es cuál es la incerteza que tengo en esta medida, para expresar correctamente el valor del coeficiente obtenido. Para eso, tengamos en cuenta que sin los cálculos, cuando yo despejo eta, es menos el empuje más el peso sobre 6πr por la velocidad. Después hago los cálculos reemplazando, pero para calcular la incerteza me conviene trabajar con esta expresión. En esta expresión tenemos un cociente, entonces el error relativo del coeficiente va a ser igual al error relativo del numerador más el error relativo del denominador, que en realidad es un producto de R y B. Por lo tanto, me va a quedar el error relativo de E menos P más el error relativo de la constante 6π, que es nulo, más el error relativo de la velocidad medida, más el error relativo del radio de la esfera medida. Si yo desarrollo y reemplazo por los valores que corresponde, tengan en cuenta que me queda acá el error relativo, es el delta de E menos P sobre menos E más P. Este delta de una resta sería en una suma algebraica, es igual a la suma de las incertezas de cada uno de los términos. Entonces me queda la incerteza del empuje más la incerteza del peso dividido menos E' más P' medido. Bueno, una vez que yo reemplazo en esta expresión por las incertezas que yo ya fui encontrando a lo largo de todo este desarrollo que hicimos, porque acá ya tengo todas las medidas con su incerteza correspondiente, calculo el delta dn y me da, esta no va, me da el delta dn 0,21045. Por lo tanto, si yo despejo el delta dn sobre n', y despejo el delta o la incerteza del coeficiente, esto me está dando en dinas por centímetro sobre segundos cuadrados, que es cuas, y por lo tanto, por último me queda que el delta dn es 6,674 cuas. Tiene 4 cifras significativas distinto de 0. Por lo tanto, tengo que dejar una sola, que sería el 6. Como el 6 está, la cifra que le sigue es otro 6, lo voy a despreciar, pero como es mayor que 5, le voy a sumar 1 a la unidad. Y entonces me queda que el delta dn es 7 dinas por segundo sobre centímetros cuadrados, y por lo tanto, cuando yo tenga que expresar el coeficiente correctamente, voy a tener en cuenta que, de acuerdo a la incerteza que yo tengo, esta incerteza afecta a la unidad de las dinas por segundo sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, nada puede decir de las décimas, centésimas, milésimas. Entonces, todos estos números se van. Pero como el 7 es mayor que 5, antes de despreciarlo le sumo 1 a este 1 de la unidad,
y correctamente expresada el coeficiente de tensión de viscosidad del líquido me queda como 32 más menos 7 dienas por centímetro cuadrado. Esta expresión me da un valor de 32 más menos 7 pois como coeficiente de viscosidad que resulta alto, estaría sería entre 25 y 39 pois. Bueno, los detergentes concentrados tienen alta viscosidad. No podemos comparar con alguna bibliografía porque en realidad cada detergente tiene su calidad y bueno, depende si es líquido, si es concentrado, qué marca, etcétera, etcétera. Bueno, en síntesis, nosotros quisimos presentarle un ejemplo de cómo se puede trabajar la teoría y la experiencia en un laboratorio de manera conjunta para que les sirva a ustedes cómo se trabaja en el laboratorio propagando errores. Espero que esto les haya servido y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias.